La vida en El Salvador era muchísimo más impactante de lo que el mundo quería admitir. Una mujer suiza que se mudó al país terminó provocando una verdadera locura en redes sociales, no por decir algo ofensivo, no por burlarse, no por buscar polémica barata, sino por confesar algo que muchos extranjeros callan cuando llegan a Centroamérica: me mintieron sobre El Salvador. Su nombre era Martina Keller. Había nacido en Suiza, rodeada de montañas impecables, trenes exactos, pueblos ordenados y una tranquilidad que muchos consideran casi perfecta. Desde pequeña creció escuchando que su país era uno de los lugares más seguros, limpios y cómodos del mundo. Había viajado por Francia, Italia, España, Alemania, Canadá, México y varios países de Sudamérica. Se consideraba una mujer abierta, culta, moderna, de esas que creen no dejarse llevar por prejuicios. Pero había algo curioso. Sobre El Salvador casi nunca había sentido interés real. En su mente, la imagen del país era confusa, reducida a titulares antiguos, comentarios exagerados, noticias repetidas por medios internacionales y opiniones de personas que ni siquiera habían pisado suelo salvadoreño. Para ella, El Salvador era un país pequeño, caluroso, posiblemente caótico, con calles ruidosas, viviendas sencillas, transporte complicado y una sociedad marcada por problemas del pasado. Y aquí es donde empieza lo fuerte de esta historia. Porque Martina, como muchos extranjeros, no odiaba a El Salvador. Simplemente no lo conocía. Y a veces el prejuicio más peligroso no nace del odio, sino de la ignorancia elegante, esa ignorancia que se disfraza de opinión informada. Durante años, su idea del país se mantuvo igual. Pensaba en mercados saturados, tráfico pesado en San Salvador, barrios apretados, calor sofocante, noticias de seguridad y un supuesto estilo de vida difícil para alguien acostumbrado a la precisión europea. Cuando escuchaba hablar de Centroamérica, casi siempre imaginaba destinos turísticos rápidos, playas bonitas para una semana, comida curiosa para probar una vez y luego regresar a la comodidad de Europa. Pero un día, mientras navegaba por redes sociales como cualquier otra tarde, algo inesperado apareció en su pantalla. Eran publicaciones de extranjeros viviendo en El Salvador. No turistas de paso, no influencers fingiendo emoción durante 3 días, sino personas de distintos países que habían decidido quedarse. Estadounidenses, canadienses, españoles, alemanes, colombianos, argentinos, franceses y hasta otros suizos hablaban del país con una emoción que a Martina le pareció exagerada. Vine por 2 semanas y ya llevo 8 meses. El Salvador no es lo que cuentan afuera. Me siento más tranquilo caminando aquí que en muchas ciudades europeas. La gente salvadoreña tiene una calidez que no se puede explicar. Quizá ya no quiero volver a mi país. Martina se quedó mirando la pantalla en silencio. Al principio pensó que era propaganda, una moda de internet, una de esas narrativas fabricadas para vender turismo. Pero siguió bajando. Y cuanto más veía, más incómoda se sentía. Porque no eran 1 ni 2 publicaciones. Eran decenas. Cientos. Personas distintas, con vidas distintas, contando casi lo mismo, que El Salvador les había cambiado la forma de ver América Latina. Martina sintió un golpe pequeño, pero real. ¿Y si todo lo que yo creía sobre El Salvador estaba incompleto? La pregunta empezó como una duda discreta. Luego se convirtió en curiosidad. Después en obsesión. Comenzó a buscar videos de extranjeros caminando por el centro histórico de San Salvador, tomando café en pueblos de montaña, visitando playas como el Tunco y el Zonte, comiendo pupusas en locales sencillos, conversando con vendedores, usando carreteras renovadas, recorriendo mercados, subiendo volcanes y quedándose sorprendidos por la hospitalidad de la gente. Una frase se repetía una y otra vez en su cabeza: no puede ser tan diferente de lo que imaginaba. Finalmente, Martina tomó una decisión que dejó a su familia sin palabras. Iba a mudarse temporalmente a El Salvador. Claro que tenía miedo. No hablaba bien español. No conocía las costumbres. No sabía si se adaptaría al calor, al ritmo de la ciudad, a la comida, al transporte, al trato más cercano de la gente. Tampoco sabía si esa supuesta comodidad de la que hablaban los extranjeros era real o solo una ilusión de redes sociales. Pero su deseo de comprobarlo con sus propios ojos fue más fuerte que sus dudas. Antes de mudarse, Martina intentó prepararse. Leyó sobre San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Suchitoto, La Libertad, Santa Ana y Ataco. Buscó apartamentos, grupos de extranjeros, recomendaciones de comida, consejos de seguridad y videos sobre la vida diaria. En Suiza, muchos conocidos reaccionaron con sorpresa.
¿El Salvador, estás segura? No es peligroso. ¿Por qué no eliges Costa Rica o Panamá? ¿Qué vas a encontrar allá? Martina sonreía, pero por dentro esas preguntas la golpeaban. Porque, siendo sincera, ella misma se las había hecho antes. Sin embargo, cada vez que veía a extranjeros hablar del país con lágrimas en los ojos, algo dentro de ella le decía que había una verdad escondida que no podía entender desde Europa. El día del viaje llegó. Salió desde el aeropuerto de Zúrich con una mezcla de emoción y nerviosismo. Tras largas horas de vuelo, escalas y cansancio acumulado, finalmente el avión descendió sobre El Salvador. Desde la ventanilla vio montañas verdes, volcanes imponentes y una luz cálida que bañaba el paisaje. No era la postal gris y desordenada que su mente había fabricado durante años. Era otra cosa. Cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, lo primero que la sorprendió fue la organización. No esperaba encontrar un ambiente tan tranquilo. Había movimiento, sí, pero no el caos que ella imaginaba. Los pasillos estaban limpios, el personal orientaba a los viajeros con paciencia y el proceso de entrada fue más amable de lo que esperaba. Bienvenida a El Salvador, le dijo un funcionario con una sonrisa sencilla. Esa frase, dicha sin exageración, le quitó una parte del miedo. Al salir, el aire cálido le golpeó el rostro. Era distinto a todo lo que conocía. No era el frío exacto de Suiza ni la brisa elegante de los Alpes. Era un calor vivo, intenso, casi humano. Afuera, su conductor le esperaba con un cartel. Se llamaba Don Ricardo, un salvadoreño de unos 50 años, conversador, amable, de esos que no necesitan conocer a alguien para tratarlo con respeto. Primera vez en El Salvador, ¿verdad?, preguntó mientras acomodaba su equipaje. Martina asintió. Entonces prepárese, porque una cosa es lo que dicen afuera y otra cosa es vivirlo aquí. Esa frase sonó como una advertencia, pero también como una promesa. Durante el trayecto hacia San Salvador, Martina observó por la ventana con atención casi obsesiva. Vio carreteras amplias, montañas al fondo, negocios, gasolineras, pupuserías, familias caminando, vendedores trabajando, motocicletas, buses, centros comerciales modernos y barrios llenos de vida. No todo era perfecto, claro. Había tráfico, ruido, contrastes sociales y zonas más sencillas. Pero lo que la impactó fue otra cosa, la ciudad no se sentía derrotada. Se sentía despierta. Don Ricardo le habló de los cambios recientes, de cómo muchos extranjeros estaban llegando, de cómo el país había empezado a verse con otros ojos. Martina escuchaba sin interrumpir. Había algo en su tono que no sonaba a discurso turístico. Sonaba a orgullo. Cuando llegó al apartamento que había alquilado en una zona tranquila de San Salvador, otra sorpresa la esperaba. Ella pensaba encontrar un espacio pequeño, caluroso e incómodo. Pero al abrir la puerta, se quedó paralizada. El apartamento no era enorme como algunos espacios europeos, pero estaba cuidadosamente distribuido. Tenía buena ventilación, luz natural, una cocina práctica, muebles funcionales, detalles modernos y una vista inesperada hacia las montañas. Todo estaba limpio. Todo parecía pensado para vivir de forma simple, pero cómoda. Esto es El Salvador, murmuró. No lo dijo con desprecio. Lo dijo con vergüenza. Vergüenza de haber imaginado tan poco. La cocina tenía espacio suficiente para preparar comida, una lavadora compacta, utensilios ordenados y un pequeño balcón donde entraba el aire de la tarde. En el baño encontró una limpieza impecable. La ducha funcionaba bien, el agua salía con buena presión y el ambiente era más cómodo de lo que esperaba. Martina empezó a entender algo que después repetiría muchas veces en sus videos: la comodidad no siempre depende del lujo. A veces depende del cuidado, del orden y de la inteligencia con la que se aprovecha cada espacio. Esa primera noche, agotada por el viaje, salió a comprar algo de comer. Caminó hasta una pupusería cercana recomendada por la dueña del apartamento. El lugar era sencillo, con mesas de plástico, familias conversando, olor a masa caliente, queso derretido, frijoles, chicharrón y curtido fresco. Martina no sabía exactamente qué pedir. Una señora detrás del mostrador la miró con paciencia. ¿Primera vez probando pupusas? Martina se rió, algo avergonzada. Sí, primera vez. Entonces le voy a poner una revuelta, una de queso con loroco y una de frijol con queso. Y no se me asuste con el curtido, pruébelo primero. La forma en que lo dijo hizo reír a todos. No era burla. Era cariño salvadoreño, directo, cálido,
sin distancia. Cuando Martina probó la primera pupusa, se quedó en silencio. El queso caliente, la masa suave, el sabor del loroco, el curtido ácido y la salsa de tomate crearon una mezcla que no esperaba. No era comida sofisticada al estilo europeo. Era algo más peligroso para sus prejuicios, era comida con alma. Esto debería ser famoso en todo el mundo, dijo. La señora sonrió como si ya supiera la respuesta. Pues claro, niña. Solo que el mundo todavía se está dando cuenta. Esa noche, Martina volvió al apartamento con una sensación extraña. No había vivido nada espectacular según los estándares turísticos. No había subido un volcán, no había visitado una playa, no había hecho una actividad extrema. Solo había llegado, hablado con gente y comido pupusas. Pero algo en su interior ya había empezado a moverse. En los días siguientes, decidió explorar la vida cotidiana. Fue a supermercados, mercados locales, cafeterías, plazas, centros comerciales y pequeños negocios de barrio. En cada lugar encontraba algo que rompía sus ideas anteriores. En el supermercado, por ejemplo, se sorprendió por la variedad de productos. Frutas tropicales que en Suiza costaban una fortuna aparecían ahí con colores intensos y precios mucho más accesibles. Mangos, piñas, papayas, jocotes, plátanos, aguacates, limones, tomates, hierbas frescas. También encontró pan dulce, quesos locales, crema salvadoreña, tamales, riguas, empanadas, atol, café nacional y comida preparada. Esto parece un festival de sabores, dijo mientras grababa discretamente un video para sus amigos. Le llamó la atención la forma en que las personas elegían los productos, preguntaban, conversaban, recomendaban. En Suiza, comprar podía ser eficiente, silencioso, casi automático. En El Salvador, incluso una compra sencilla podía convertirse en una conversación. Una tarde, en un mercado, no sabía cómo elegir mangos buenos. Una vendedora llamada Doña Mercedes la vio confundida. Ese no, mi amor, ese todavía está verde. Llévese este. Este sí le va a salir dulce. Martina agradeció y quiso pagar. Doña Mercedes agregó otro mango pequeño en la bolsa. Ese va de regalito, para que no diga que los salvadoreños somos tacaños. Martina se rió, pero después, al caminar de regreso, sintió un nudo en la garganta. No era por el mango. Era por la naturalidad del gesto. Nadie estaba grabando. Nadie buscaba likes. Nadie esperaba aplausos. Era simplemente una forma de tratar al otro. Y aquí Martina empezó a entender algo que muchos extranjeros repiten cuando viven en El Salvador: la calidez salvadoreña no se explica bien en estadísticas. Se siente en detalles. Otro aspecto que la impactó fue la seguridad percibida en ciertos espacios. Martina no era ingenua. Sabía que todo país tiene problemas y que ningún lugar debe idealizarse. Pero lo que encontraba en su vida diaria no coincidía con el miedo extremo que le habían vendido. Veía familias caminando en plazas, jóvenes tomando café, turistas en playas, personas trabajando hasta tarde, negocios llenos, extranjeros viviendo con tranquilidad. Una tarde se sentó en una cafetería de San Salvador para trabajar en su computadora. Al principio actuó como en Europa, cuidaba su bolso, miraba alrededor, no quería dejar nada solo. Pero observó que algunos clientes dejaban sus laptops sobre la mesa para ir al baño o pedir algo más. Martina se sorprendió. ¿De verdad hacen eso aquí?, pensó. No quiso confiarse demasiado, pero aquel detalle le hizo cuestionar otra vez sus ideas. No porque creyera que no existía riesgo, sino porque entendió que la realidad era más compleja que los titulares. Un día, al salir de un centro comercial, empezó a llover con fuerza. No era una lluvia suave como las de Suiza. Era una tormenta tropical, intensa, repentina, casi cinematográfica. Martina quedó atrapada bajo un techo, sin saber si esperar o correr. En ese momento, una mujer salvadoreña de unos 60 años se acercó con una sombrilla. ¿Para dónde va, hija? Martina le explicó con su español todavía torpe que necesitaba llegar a una parada cercana. Venga, yo la acerco. Aquí si uno no ayuda, ¿entonces para qué estamos? Caminaron juntas bajo la lluvia. La mujer se llamaba Doña Carmen. Le habló de sus hijos, de las pupusas de Olocuilta, de las playas de la Libertad, de los cambios del país y de cómo los extranjeros a veces llegaban con miedo, pero se iban llorando. Ustedes creen que aquí solo hay problemas, dijo Doña Carmen sin enojo. Pero aquí también hay gente buena, trabajadora, alegre.
Eso casi no lo enseñan afuera. Martina no supo qué responder. Porque era verdad. El Salvador que ella estaba viviendo no era perfecto, pero era profundamente humano. Y esa humanidad empezaba a pesar más que cualquier prejuicio. Después de varias semanas, sus amigos extranjeros la invitaron a la costa. Fueron a La Libertad, pasaron por la zona del malecón, comieron mariscos, vieron surfistas y caminaron cerca del mar. Martina esperaba una playa bonita, pero no esperaba la energía del lugar. Había familias, turistas, vendedores, música en restaurantes, olor a pescado frito, risas, niños corriendo, parejas viendo el atardecer y surfistas extranjeros hablando maravillas del país. Un francés llamado Julien le dijo: «Yo vine por las olas. Me quedé por la gente». Una canadiense agregó: «En mi país tenía comodidad, pero aquí siento vida». Esa frase se quedó clavada en Martina. Porque ella también empezaba a sentirlo. En Suiza tenía orden, estabilidad y silencio. En El Salvador encontraba otra forma de riqueza, cercanía, espontaneidad, sabor, paisaje, comunidad y una especie de energía que no pedía permiso. Más adelante visitó Suchitoto. Al caminar por sus calles empedradas, entre casas coloniales, balcones, colores cálidos y vistas al lago, Martina sintió que estaba entrando a una parte más pausada del país. Allí conoció a un artesano llamado Mauricio, que vendía piezas hechas a mano. Ella le preguntó si muchos extranjeros visitaban el pueblo. «Sí, vienen bastantes», respondió él. «Algunos llegan pensando que El Salvador es solo una noticia fea. Después se sientan aquí, toman café, ven el lago y cambian la cara». «¿Y eso le molesta?», preguntó Martina. Mauricio sonrió. «No. Da tristeza, pero también da orgullo. Porque cuando alguien cambia de opinión, quiere decir que todavía hay esperanza». La frase le pareció tan simple y tan poderosa que la anotó en su teléfono. Otro descubrimiento decisivo fue el café salvadoreño. Martina había tomado buen café en Europa, pero no conocía el peso cultural que el café tenía en El Salvador. Visitó una finca cerca de las montañas, escuchó historias de productores, vio el proceso, caminó entre plantas y probó una taza recién preparada. El sabor era intenso, elegante, limpio, con una acidez delicada que la sorprendió. «¿Por qué no se habla más de esto en Europa?», preguntó. El productor, Don Esteban, respondió sin dramatismo. «Porque a veces los países pequeños tienen que gritar más fuerte para que los escuchen». Martina bajó la mirada. Otra vez sentía vergüenza. No una vergüenza destructiva, sino una vergüenza necesaria. Esa que aparece cuando uno descubre que su mapa mental del mundo estaba incompleto. Con el paso de los meses, Martina empezó a adaptarse a ritmos que antes le parecían extraños. Aprendió que en El Salvador la gente puede hablarte con confianza aunque te acabe de conocer. Aprendió que un vaya pues puede cerrar una conversación con cariño. Aprendió que el ahorita salvadoreño puede significar muchas cosas según el tono. Aprendió que el pan dulce con café por la tarde puede arreglar un día difícil. Aprendió que una pupusa no se come con vergüenza, sino con las manos y con orgullo. Aprendió que el calor no solo está en el clima, sino también en la forma de mirar. También aprendió a no idealizar. Hubo días difíciles. Tráfico pesado, calor agotador, trámites confusos, diferencias culturales, ruido inesperado, nostalgia por Suiza y momentos en los que su español no alcanzaba para explicar lo que sentía. Pero incluso esos días le enseñaron algo. En Suiza, cuando tenía un problema, muchas veces lo resolvía sola, de forma eficiente, sin molestar a nadie. En El Salvador, cada problema parecía convocar a alguien. Si se perdía, alguien la orientaba. Si no entendía una palabra, alguien se le explicaba. Si cargaba demasiadas bolsas, alguien le abría la puerta. Si preguntaba por una dirección, casi siempre recibía una explicación larga, con referencias, consejos y hasta advertencias. Vaya recto, después cruza donde está la pupusería, no se vaya por la calle oscura, mejor agarre por la farmacia, y si se pierde me llama. Martina empezó a reírse de esas instrucciones extensas. Pero también empezó a amarlas. Porque detrás de esa forma de hablar había algo que ella echaba de menos sin saberlo, interés por el otro. Uno de los momentos que más la marcó ocurrió en una cafetería. Estaba leyendo, con su celular sobre la mesa y su bolso en la silla. Una joven salvadoreña se le acercó. «Disculpe, se le está cayendo la billetera». Martina miró y vio que su billetera estaba medio abierta dentro del bolso. La joven pudo haber seguido de largo.
Nadie la obligaba a decir nada. Pero se detuvo. Gracias, dijo Martina. La joven respondió. De nada. Hay que estar pendientes. Otra frase sencilla. Otra lección profunda. Poco a poco, Martina empezó a publicar sus propias experiencias en redes. Al principio solo compartía fotos, pupusas, volcanes, playas, café, mercados, atardeceres, calles de pueblos, sonrisas de personas que conocía. Después comenzó a escribir reflexiones. Una de ellas se volvió viral. Yo creía que El Salvador era un país del que debía tener miedo. Ahora me doy cuenta de que tenía más miedo a reconocer mi ignorancia que al país mismo. La publicación explotó. Miles de salvadoreños comentaron. Algunos agradecieron. Otros dijeron que no había que romantizar. Algunos extranjeros compartieron experiencias parecidas. Y también aparecieron críticos, como siempre ocurre en Internet. Seguro vive en zona bonita. Venga a conocer la realidad completa. Está exagerando. Martina no se molestó. Respondió con honestidad. El Salvador tiene problemas, como todos los países. Pero reducirlo solo a sus problemas es una injusticia. Yo no digo que sea perfecto. Digo que es mucho más profundo, cálido y sorprendente de lo que me contaron. Esa respuesta gustó aún más. Porque no sonaba a propaganda. Sonaba a una extranjera que había aprendido a mirar mejor. Con el tiempo, su vida en El Salvador se llenó de rutinas que antes le parecían impensables. Ir por pupusas los viernes. Comprar fruta en el mercado. Tomar café salvadoreño por la mañana. Caminar en centros históricos renovados. Visitar pueblos los fines de semana. Escuchar historias de personas mayores. Aprender modismos. Agradecer la paciencia de quienes corregían su español. Ver atardeceres sobre el Pacífico. Sentir que la vida, aunque imperfecta, tenía una cercanía que la hacía más rica. Una tarde, durante una visita al volcán de Santa Ana, Martina se quedó mirando el paisaje desde lo alto. El cráter, el viento, el verde de las montañas y el cielo abierto le provocaron una emoción difícil de explicar. Recordó los Alpes suizos, impecables y majestuosos. Pero allí, frente a la tierra salvadoreña, sintió algo distinto. No era comparación. No era competencia. Era revelación. Suiza era parte de su origen. El Salvador se estaba volviendo parte de su transformación. Sin embargo, llegó el día que había estado evitando. Por motivos de trabajo, debía regresar temporalmente a Suiza. La noticia la golpeó más de lo que esperaba. Cuando compró el boleto de regreso, sintió una tristeza absurda. ¿Cómo era posible que un país al que llegó con dudas ahora le doliera tanto dejar? El día de la partida, don Ricardo, el mismo conductor que la había recibido meses atrás, la llevó de nuevo al aeropuerto. ¿Y qué dice, Martina, El Salvador era como pensaba? Ella miró por la ventana. Vio calles, negocios, vendedores, montañas lejanas, gente caminando bajo el sol. Sonrió con melancolía. No. Era mucho más. Don Ricardo soltó una risa breve. Eso les pasa a varios. Vienen asustados y se van queriendo volver. En el aeropuerto, mientras hacía fila para documentar su equipaje, Martina revisó las fotos en su teléfono. La primera pupusa. Doña Mercedes en el mercado. Doña Carmen bajo la lluvia. Julien en la playa. Mauricio en su chitoto. Don Esteban sirviendo café. Sus amigos frente al volcán. Atardeceres rojos sobre el Pacífico. Calles llenas de vida. Mesas compartidas. Sonrisas sinceras. Entonces entendió algo que la hizo llorar discretamente. El Salvador no le había dado solo recuerdos. Le había dado una nueva forma de medir la riqueza. Antes, Martina pensaba que la calidad de vida era una suma de comodidad material, casas amplias, transporte perfecto, silencio absoluto, ingresos altos, sistemas eficientes. Y sí, todo eso importaba. No iba a negarlo. Pero en El Salvador descubrió que la vida también se mide en otras cosas, en la persona que te ayuda sin conocerte, en la comida que guarda memoria, en la conversación que aparece sin planearla, en el orgullo de un país pequeño que se niega a ser definido por los prejuicios ajenos. Desde la ventana del avión, mientras El Salvador se hacía cada vez más pequeño bajo las nubes, Martina hizo una promesa silenciosa. Voy a volver. No como turista.
No como alguien que llega a confirmar estereotipos. No como europea observando desde arriba. Volvería como alguien que había sido corregida por la realidad. Y esa, señores, es la parte que muchos medios internacionales no entienden. El Salvador no necesita fingir que es perfecto para sorprender al mundo. Su fuerza está precisamente en que, a pesar de sus desafíos, tiene algo que muchos países más ricos han perdido: humanidad visible, orgullo popular, comida con identidad, paisajes poderosos y una gente que todavía sabe mirar al desconocido como persona. Por eso la historia de Martina causó tanto impacto. Porque no era solo una extranjera diciendo que le gustaron las pupusas o las playas. Era una mujer europea admitiendo públicamente que sus prejuicios se derrumbaron. Y cuando un extranjero reconoce eso, el mundo escucha. La pregunta ahora es incómoda. ¿Cuántas personas siguen hablando de El Salvador sin conocerlo realmente? ¿Cuántos repiten titulares viejos mientras el país cambia frente a sus ojos? ¿Cuántos creen que Centroamérica solo puede ser noticia por tragedias, pero no por transformación, cultura, belleza y dignidad? Martina no encontró un país perfecto. Encontró algo mucho más valioso: un país real, intenso, contradictorio, cálido, trabajador y profundamente vivo. Y quizá por eso, al volver a Suiza, cada cosa empezó a sentirse distinta. El silencio ya no era solo paz, a veces era distancia. La eficiencia ya no era suficiente, a veces extrañaba la conversación espontánea. El orden seguía siendo admirable, pero ya no llenaba todos los espacios del alma. Porque una vez que alguien vive la calidez salvadoreña, algo cambia. Una vez que alguien prueba una pupusa hecha con orgullo, toma café mirando montañas, camina bajo una tormenta acompañado por una desconocida amable, escucha a un vendedor hablar de su país con dignidad y ve a extranjeros de todo el mundo repetir "nos mintieron sobre El Salvador", ya no puede mirar el mapa de la misma manera. Martina llegó con dudas. Se fue con gratitud. Y dejó al mundo con una pregunta que todavía incomoda a muchos. ¿Y si El Salvador no era el país que te contaron, sino el país que todavía no te has atrevido a conocer?